Lanzar la nueva generación de un auto no es nada fácil, especialmente si quieres que ahora sea más grande para acomodar una tercera fila de asientos, pero también necesitas que sea más eficiente con un menor consumo. Ese era el reto de Ford para lanzar una tercera generación del Ford Edge, que cambia los motores de alta cilindrada por un motor más eficiente y un tren motriz híbrido. Y este es el auto que vamos a estar conociendo el día de hoy en Octanos. Ford dejó de fabricar el Edge en el 2024, principalmente por una decisión industrial y de estrategia. Este modelo se producía en la planta de Oakville, en Ontario, y Ford ya había definido su transformación para nuevos proyectos, como la fabricación de SUVs eléctricos. Esta apuesta por la electrificación dejó al Edge sin continuidad y marcó el fin de su producción en su principal mercado. Con la baja demanda de los eléctricos, terminó reasignando la planta a la producción de pick-up Super Duty, un negocio de mayor margen y una demanda más sólida. Y había otro problema. Fuera de Estados Unidos, un SUV grande de 5 pasajeros con un motor de alta cilindrada cada vez tenía menos demanda. Y todo parecía indicar que el Ford Edge iba a desaparecer definitivamente, pero había algo con lo que no contábamos. Del otro lado del planeta, en China, el Edge seguía siendo muy popular. Allá se conocía como Edge L, porque la segunda generación era un poco más larga para acomodar 3 filas de asientos. Fue tanto su éxito que Ford ya tenía prevista una tercera generación, esta que tenemos aquí. Como se vendió tan bien, tomaron la decisión de por qué no llevarla a otros mercados alrededor del mundo. Panamá fue el primer país de Latinoamérica que lo recibió. Y los cambios la verdad es que son bastante importantes porque en los tiempos actuales un motor de 6 cilindros 3.5 ya no suena tan apetecible, por lo que Ford apostó por un 2 litros EcoBoost con un tren motriz híbrido. Ahora, en cuanto a la estética, sí vamos a ver que es bastante diferente a los otros modelos de la plataforma C2, y es que está inspirada en los centros de diseño de Ford en Asia, que tienen ciertos elementos en común con otros modelos como ya conocimos, el Territory, que pueden encontrar la prueba aquí en el canal. ¿Qué lo caracteriza? Barras horizontales para las DRL, que en este caso ocultan los proyectores de las luces principales escondidas entre las barras inferiores. La parrilla, un tamaño bastante normal, con incrustaciones cromadas para darle un poco más de realce, un poco más de elegancia a este SUV. El emblema de Ford cóncavo, un poco más hacia adentro, diferente a lo que estamos acostumbrados con otros modelos de esta marca. En la parte de abajo de la parrilla vamos a tener el sensor de proximidad, el radar de proximidad que funciona para los sistemas ADAS y también para el Cruise Control adaptativo. Aquí toda la iluminación es completamente LED con luces automáticas y en general es un diseño bastante limpio, bastante elegante, solo con esta moldura en la parte baja de negro brillante que contrasta con el color de la carrocería, que en este caso en la Titanium vamos a tener un acabado bitono donde el techo también es en negro brillante. De costado, una silueta muy tradicional de SUV, un diseño bastante limpio. Ford está utilizando estas maniguetas retráctiles que se esconden en la carrocería, un elemento que muy probablemente tengan que cambiar para el mercado chino muy pronto. Esta moldura en la parte de abajo nuevamente en negro brillante que contrasta con la carrocería y una línea bastante limpia. Me llama la atención que los retrovisores aquí también tienen esta aplicación bitono que les contaba de la versión Titanium, que también incorporan luces direccionales. Ahora, el diseño es muy limpio, pero para que no se vea tan grande y tan alargado, Ford jugó un poco con la línea de hombro aquí justamente en los vidrios, porque viaja hacia atrás y en vez de venir recta como normalmente veríamos en Explorer o Expedition, hicieron este corte en forma de L para romper un poco con el diseño y hacerlo, yo diría que más atractivo, más llamativo, no tan plano, porque en un auto de 5 metros se vería muy alargado y muy grande. También para darle realce en la parte de arriba de los vidrios, en esta línea vamos a tener una línea cromada y barras en el techo por si queremos instalar nuevos accesorios. Un poco más hacia atrás, un corte más estilizado, aportando un elemento aerodinámico junto con el alerón trasero que incorpora la tercera luz de freno. Acá atrás también vamos a ver que las luces traseras siguen ese patrón de barras horizontales. Vamos a tener las mismas 3 barras horizontales, pero la primera viaja hasta el emblema de Edge que está justamente en el centro del portón trasero. Esta barra que conecta las 2 lámparas traseras también ayuda a darle un poco más esa sensación de anchura al auto. Como es tan largo, tienen que jugar con estos elementos para que se vea un poco más proporcionado. Acá atrás el diseño es bastante limpio, el vidrio trasero bastante grande, te da buena visibilidad hacia la parte de atrás. Vamos a tener estas incrustaciones debajo del portón trasero que son reflectores, excepto del lado del conductor, donde vamos a tener la pequeña halógena trasera.
Una luz que está diseñada principalmente para que los vehículos que vienen detrás tuyo te puedan ver en condiciones de baja visibilidad como neblina o lluvia. Y en la parte baja de la defensa vamos a tener esta aplicación en negro brillante para darle un poco más de contraste con incrustaciones en un tono metalizado. Este es un elemento que no me gusta tanto porque estando en la parte baja de la defensa es más fácil golpearlo y rayarlo. Y siendo negro brillante es más fácil que se note. Ahora, el despeje del suelo es bueno, pero igual es un elemento con el que hay que tener algo de cuidado. Otro detalle interesante acá atrás es que la apertura del maletero no es por botón como normalmente buscaríamos en la parte baja del portón, sino que tienes que presionar el emblema de Ford. Y también vamos a ver que en Panamá tenemos dos versiones de este auto. Trent, que sería el modelo de entrada, y Titanium, que sería la versión Full Extras. Estéticamente las diferencias son bastante pocas, principalmente el acabado bitono como el que tenemos en esta unidad en color blanco, pero el otro elemento es el emblema de Hybrid All-Wheel Drive, porque solo la versión Titanium viene con tracción en las 4 ruedas. Y ambas versiones traen los mismos rines. Estos tienen un acabado bitono y son de 20 pulgadas, pero se ven bien proporcionados con el tamaño en general de este auto. Los neumáticos son de carretera marca Pirelli 255-55R20. La tercera generación del Ford Edge creció considerablemente frente a la anterior. Ahora mide 5 metros de largo, 1.96 de ancho, 1.77 de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.95 metros, lo que supone un salto de 221 milímetros en largo, 33 milímetros en ancho, 31 en altura y 100 milímetros en la distancia entre ejes, lo que se traduce en más espacio interior. Como siempre les traigo una curiosidad que estoy seguro que ustedes no saben. En el 2006, cuando Ford lanzó la primera generación del Edge, no era la primera vez que utilizaban este nombre, pero tampoco lo habían usado nunca un SUV. Originalmente el concepto de Edge era un nivel de equipamiento, un trim dentro del Ford Ranger. Otra curiosidad es que solo un 10% de las personas que ven nuestro video realmente están suscritas y siguen el canal de Octanos Media aquí en YouTube. Así que aprovechen este momento para suscribirse al canal, denle like al video y déjenos un comentario de qué les parecen nuestras pruebas y qué les gustaría ver en nuestros próximos videos. Si bien una de las grandes mejoras en el cambio generacional del Edge fue el tren motriz, lo que más va a impresionar a la mayoría de los conductores y los consumidores es el interior, porque aquí es donde realmente se nota la diferencia respecto al anterior. Vamos a arrancar por el diseño, muy elegante, muy limpio, un tablero bastante horizontal con líneas que viajan a lo largo del tablero para dar esa sensación de amplitud, que también tiene acabados tecnológicos gracias a las dos pantallas digitales que integra. En esta pieza central lograron incorporar las salidas de aire acondicionado con una pieza metalizada que viaja a lo largo del tablero. Todo se ve muy elegante y eso nos lleva a la combinación de materiales, porque vamos a tener cuero, este es cuero real, esto no es cuero sintético, acabados en tono madera, muchos acabados tipo aluminio metalizado que juegan un poco con los acabados del auto. Los asientos son completamente en cuero, los dos delanteros son ajustables eléctricamente, al igual que los dos en la parte trasera. Ahí va una diferencia importante del Edge porque en la versión Trent vamos a tener una sola butaca, un solo asiento, y en la versión Titanium vamos a tener dos asientos tipo capitán, como les mencionaba, con ajuste eléctrico. El volante también revestido en cuero, y en esta unidad que tenemos el día de hoy vamos a ver tonos que contrastan, porque tenemos negro con un tono café oscuro, al igual que las costuras. Todo eso busca darle realce y elegancia a este auto. El tablero de instrumentos completamente digital, es una pantalla de 12.3 pulgadas, mientras que la pantalla del sistema de infoentretenimiento es de 13.2 pulgadas, completamente táctil, con conectividad Android Auto, Apple CarPlay, conexión Bluetooth. La verdad es que la conectividad con el celular a través de Android Auto inalámbrica ha sido muy fácil desde el primer momento. Solo tienes que buscar el dispositivo y se conecta sin mayor problema. Aquí también vamos a tener una serie de configuraciones del auto, de cómo va el interior, puedes configurar el tablero de instrumentos, puedes activar y desactivar opciones del paquete HADAS, la iluminación interior, en fin. Ahora, todo viene por medio de la interfaz Sync de Ford, así que es muy intuitiva. Si ya han manejado un vehículo Ford antes, se van a sentir como en casa navegando a través de las funciones. El sistema de aire acondicionado está integrado en la pantalla, pero digamos que en una sección aparte. No tienes que buscar un menú en particular para ver dónde está el aire acondicionado, sino que en la parte inferior de la pantalla tienes tienes puntos de acceso rápido para lo que es la temperatura, que es de 3 zonas en este auto, porque tienes conductor, pasajero y las filas traseras, la recirculación, la velocidad del ventilador, si lo quieres poner en automático, y también configuraciones como la calefacción de los asientos, que viene en todas las versiones, y en la versión Titanium no solo tenemos calefacción, sino que también tenemos ventilación de 3 niveles
en los delanteros y los de la segunda fila. La ergonomía también es bastante buena. Vas a tener controles en el volante a la izquierda para lo que es el cruise control, que en este caso, como tenemos sensores para el paquete ADAS, también es cruise control adaptativo. Y lo puedes configurar también para velocidad, buscando dentro de las opciones del menú, dependiendo de con lo que te sientas más cómodo, lo que te guste más. A la derecha, las funciones del sistema de infoentretenimiento y también el botón para los comandos de voz del sistema Sync. En la consola central, una palanca de cambios bastante elegante en negro brillante, piano black, que en este caso no vamos a tener la posibilidad de controlar los cambios de forma manual, pero vamos a tener una posición de L para cuando necesitamos un poco más de torque, cuando estamos subiendo pendientes, que necesitamos exigir un poco más el motor y que no queremos que nos bote un cambio demasiado temprano. Aquí también vamos a tener las luces de emergencia, lo que son los modos de manejo, que va a tener varias configuraciones: normal, eco, deportivo, resbaladizo, que es nieve y lluvia, y el modo sendero, que sería un poco de trail, ¿no? Cascajo y tierra suelta. Detrás de eso vamos a tener una perilla de acceso rápido para el control del volumen. Solo tienes que rotarla hacia adelante y hacia atrás y puedes cambiar el volumen. Si la presionas, pones en mute, cancelas el sonido del sistema de audio. Un poco más a la derecha, lo que es la plataforma de carga inalámbrica, y esta pieza de acá adelante podemos abrirla para tener espacio para guardar objetos más pequeños, dos puertos USB, uno tipo A y uno tipo C, y dos portavasos muy convenientes en la consola central. Ahora, es una consola central bastante alta, buena para apoyar el brazo, encontrar una buena posición de manejo, pero que esconde debajo de estas dos puertas una guantera central muy profunda, buen espacio, y debajo de la consola también aprovecharon el espacio porque aquí vamos a tener otra plataforma con un puerto de 12 voltios y espacio para guardar más objetos, y obviamente una guantera dentro del asiento, enfrente del asiento del pasajero, también de buenas dimensiones. Así que es un auto que tiene espacio para guardar muchos objetos. En las puertas, espacios para botellas y más objetos, y tiene una particularidad muy interesante porque la puerta, si bien tiene la manigueta de apertura en la parte superior, donde la cierras, donde agarras para cerrarla, está escondido dentro de las mismas líneas de diseño que combinan el cuero y un tono gamuza que va en las puertas. Otros elementos que complementan este auto son el techo panorámico con sunroof, que prácticamente abarca, yo diría que hasta la tercera fila, porque va un poco más allá de la segunda fila. Vamos a tener un sistema de sonido de alta fidelidad diseñado por Bang & Olufsen, y debo decir que en este rango de precio de SUV de 3 filas puede ser uno, si no es el que tiene mejor calidad de sonido que hemos probado hasta ahora. Y lo otro es que tiene ciertas funciones bien interesantes de auto para llevar muchos pasajeros. Vamos a tener botones en el costado del asiento del pasajero para poder regular si queremos correrlo hacia adelante o hacia atrás, o la inclinación del respaldar. ¿Para qué ponerlos aquí si ya tiene a la derecha del pasajero? Bueno, si hay alguien sentado en la segunda fila que quiere un poco más de espacio, puede mover el asiento desde aquí. Recuerden que este auto viene con inspiración de diseño chino, y en China no hay nada más lujoso y elegante que ser pasajero en tu auto. Así que muchas de estas cosas están enfocadas en que el que disfrute más la experiencia del viaje sean los pasajeros. Y hablando de eso, vamos a ver cómo se viaja en la segunda fila, porque acá atrás vamos a tener una gran cantidad de opciones, configuraciones para los pasajeros que realmente no encuentras en este rango de precio y que es muy difícil de ver en vehículos de 3 filas de asientos en este segmento. Vamos por lo primero, el aire acondicionado. Vamos a tener una tercera zona para configurar la temperatura, como les mencionaba, conductor, pasajero, y ahora segunda fila. Todo se controla desde la parte de atrás de la consola central. También pueden ajustar desde dónde viene la dirección del aire acondicionado y la velocidad del ventilador. Un poco más abajo vamos a tener puertos USB tipo C y tipo A para poder cargar dispositivos. Si están atrás viendo un tablet, ahí pueden conectarlo sin ningún problema. El espacio, el asiento del conductor en mi posición de manejo. Yo aquí tengo mucho espacio de sobra respecto al asiento delantero, y de hecho, como el asiento delantero está un poco más alto, yo puedo deslizar los pies debajo buscando una posición aún más cómoda. El respaldar es suave, solo que acá arriba vamos a tener esta pieza dura, e interesantemente detrás del apoyacabezas pusieron este grabado de Edge. Me parece un detalle bastante bonito, y debo decir que los reposacabezas tanto delanteros como la segunda fila son muy cómodos. Ahora les hablaba de la gran cantidad de configuraciones que hay en la segunda fila, y evidentemente no es solo el tema del sistema de aire acondicionado, sino que todo está en los asientos. No solo los puedes correr hacia adelante y hacia atrás para tener más espacio en la tercera fila, o reclinar ligeramente el asiento para ir un poco más cómodo. Aquí puedes cambiar completamente la posición en la que vas sentado. Lo primero es que vas a tener esta pieza que es para apoyar los pies, y puedes correr el asiento hacia atrás, la subes y viajas prácticamente acostado. Vas subiendo tus pies, reclinas un poco más,
lo tiras hacia atrás y esto es casi como viajar en la primera clase de un avión. Tienes un apoyabrazo central con una plataforma para poner objetos y aquí en viajes largos, créanme que estos asientos realmente hacen la diferencia. También vas a tener otra función que complementa esto, que es la calefacción y la ventilación en los asientos traseros. La ventilación es exclusiva de esta versión, la Titanium, pero sí, todos vienen con calefacción para nuestros amigos allá arriba en Boquete y Volcán, que seguramente pasan demasiado frío en la temporada de invierno. Y lo que les mencionaba es que el techo panorámico llega prácticamente hasta la parte de atrás. Esta es una posición de manejo en la que yo podría viajar 1000 kilómetros sin ningún problema, y es parte de lo que les hablaba de ese ADN, esa inspiración que comienzan a tomar de China, porque para ellos lujo es que tú como pasajero vayas realmente cómodo. Ahora, esta configuración con las sillas tipo Capitán es exclusiva de la versión Titanium. En la versión Trent vamos a tener una sola butaca completa para la segunda fila. Ahora, puede que no tenga el acabado del diseño y la comodidad que te ofrece la Titanium, pero considera que en ese caso ganas un puesto adicional en la posición central, así que en ese caso tienes un auto de 8 pasajeros. Ahí algo que tienes que considerar a la hora de cuál de las dos opciones estás buscando. Pero vamos con la tercera fila. Aquí tenemos espacio para 7 pasajeros, 3 pasajeros en la tercera fila. ¿Y cómo llegas ahí? En este caso, lo que hacemos es que subimos los apoyabrazos y tenemos un túnel central. Vamos por aquí. Y yo mido 1,83 y normalmente no voy bien en la tercera fila, pero acá atrás, miren cómo me tiré. Tengo suficiente espacio para tirarme y para sentarme justo en la esquina y viajar en la parte de atrás sin mayor problema. Sí, voy algo justo de rodillas, pero voy bastante cómodo. Incluso podría ir en un viaje bastante largo. Aquí tenemos otro puesto en la posición central y otro en el lado de la derecha, el lado del pasajero. Bastante cómodo. Aquí también tenemos salidas de aire acondicionado, luz para la parte trasera con iluminación tipo LED y obviamente tenemos cinturón de seguridad para todos los puestos del auto. Ahora, cuando tenemos 3 filas, la pregunta es cómo queda el espacio en el maletero. Presionamos el botón de Ford y vamos a encontrar que aún con la tercera fila desplegada tenemos buen espacio acá atrás. Estas cajas que usamos nosotros tienen las dimensiones estándar del equipaje de cabina de un avión y como pueden ver podemos poner 2 sin mayor problema y podríamos poner un par más encima de ellas. Ahora, para batir la tercera fila tenemos un pequeño tirador acá abajo, hacemos y podemos liberar hasta 600 litros, un poco más de espacio de maletero. Y obviamente si movemos toda la segunda fila podemos liberar aproximadamente 1800 litros de capacidad de carga. Así que también para llevar equipaje tenemos bastante espacio. Yo creo que uno de los elementos más importantes dentro de la tercera generación del Edge es el tren motriz que trae, porque podemos hacer una buena comparación de cómo ha evolucionado la tecnología en este sentido. La generación anterior sí traía motores EcoBoost, pero el motor más común fue el V6 Duratec de 3.5 litros. Comparado con este tren motriz híbrido, tenemos un ahorro de aproximadamente un 40% de combustible. El consumo promedio del 3.5 era de 11 litros cada 100 kilómetros y aquí estamos hablando de 6.5 litros cada 100 kilómetros para redondearlo un poco. ¿Cómo lo hace? Vamos a tener un motor turbocargado de 2 litros de la familia EcoBoost combinado con un motor eléctrico. El motor eléctrico entrega 188 caballos y están acoplados a través de una transmisión SVT, que es diferente a la CVT que conocemos normalmente con bandas. Esta utiliza un sistema de engranajes planetarios que combinan la entrega de potencia del motor de combustión y el híbrido para sumar un total de 271 caballos y 405 Nm de torque. Eso significa que no solo es más económico que el V6 de la generación anterior, sino que también entrega bastante más torque y obviamente un torque que entra mucho más rápido gracias a la curvatura de los motores eléctricos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logra ese ahorro en el consumo de combustible? El motor eléctrico puede apoyar el motor de combustión en los momentos de más demanda, por ejemplo en la aceleración, evitando que el motor suba demasiadas revoluciones, lo que se traduce en más consumo. Ese aporte del motor eléctrico también se puede convertir en regeneración de energía cuando soltamos el acelerador, cuando estamos a velocidades constantes o cuando estamos frenando, lo que ayuda a recargar la batería. Toda la gestión en este caso es completamente automática, todo lo hace la computadora del auto de forma inteligente, gestionando lo mejor posible esa entrega entre energía y recuperación. En este caso, en la versión Titanium, vamos a tener un sistema de tracción all-wheel drive, aunque la versión Trent tiene tracción delantera. Me gusta bastante lo que Ford ha hecho con el tren motriz de la nueva Edge, porque estamos acostumbrados a la generación anterior. Tenía versiones turbocargadas, el 2 litros de EcoBoost, turbocargado, también teníamos el 2.7 en la ST, pero ese era un mercado muy de nicho, motor más
común, digamos, fue el Duratec de 3.5 litros V6 y lograr compensar el torque y la potencia que te da ese motor con esta tecnología que lo hace muchísimo más eficiente, la verdad es que ha sido un gran trabajo. En cuanto al manejo, la aceleración es muy suave, muy lineal, muy progresiva y es lo que buscas en un auto que apunta muy de cerca al segmento premium y que donde buscas comodidad, no buscas una aceleración muy deportiva, quieres que sea suave pero que tenga buena respuesta y es exactamente lo que tenemos aquí. Principalmente porque tienes esa asistencia del motor eléctrico que lo ayuda a compensar, a llenar esos vacíos de potencia a bajas revoluciones y obviamente a altas revoluciones ya el motor de 2 litros turbo termina de hacer el empuje. Muchas veces me preguntan, Benji, ¿por qué cuando sumas el motor eléctrico el motor de combustión no es una sumatoria directa? En este caso tenemos 271 caballos y si sumas la potencia máxima del motor de combustión eléctrico estaríamos hablando de 300 y pico. Principalmente es porque la curvatura de potencia de un motor eléctrico y un motor de combustión no es la misma. El motor de combustión necesita revolucionar hasta llegar a su potencia máxima y comienza a caer un poco. El motor eléctrico se comporta diferente. Y lo otro es que la computadora también administra cómo se combina la potencia de los dos. Así que por eso no tienes esos números que uno esperaría, que es simplemente sumar el motor eléctrico y el de combustión. Ahora, 271 caballos hace que este auto se mueva muy bien. Se siente más ligero que la generación anterior de Edge, más ágil. En parte porque acá vamos a tener una dirección electrónicamente asistida que responde muy bien a los comandos del conductor sin ser demasiado pesada. Yo creo que es una dirección muy al estilo de los grandes SUVs americanos, donde tienden a ser un poco más suave, el volante es muy grande. Eso te da esta sensación de un manejo más agradable, más confortable. No tienes que estar luchando con el timón y no es tan directa porque la verdad es que tampoco aspira a ser un auto deportivo. En ese sentido va muy bien. Tiene esta progresividad que se va poniendo más firme a medida que subes de velocidad, así que te transmite buenas sensaciones de manejo y la suspensión es muy cómoda. Vamos a tener una suspensión independiente en la parte de atrás, delantera tipo McPherson, las imperfecciones del camión las absorbe bastante bien. Creo que está más inclinada hacia el lado suave, nuevamente muy al estilo de los grandes SUVs americanos, lo que funciona muy bien en viajes largos porque nuevamente te maltrata menos cuando vas en carretera porque él absorbe muy bien todo lo que vas encontrando en el camino. El tema del ahorro de combustible creo que es el punto más fuerte. 40% comparado con el V6, la verdad es que es bastante asombroso. Nosotros hemos estado rodando ya 3 días con prácticamente un cuarto de combustible y eso que nosotros dejamos el auto encendido mucho tiempo en ralenti cuando estamos haciendo las grabaciones, dependiendo de donde estemos detenidos, cuando grabamos interior, así que digamos que nosotros no tenemos el manejo más eficiente que podríamos tener, pero este es un auto que te va a estar promediando 6.5 litros cada 100 kilómetros y en este segmento de 5 metros de largo con 3 filas de asientos es un muy buen número. Aquí la gestión del sistema híbrido es totalmente inteligente, todo lo hace la computadora. De hecho, en los modos de manejo no tienes ni siquiera un modo eléctrico. Este auto tiene una batería un poco más pequeña, si no me equivoco está dentro de 1.5 kWh. Así que de autonomía eléctrica realmente te va a dar entre 1 y 3 kilómetros porque funciona principalmente para maniobras a baja velocidad. Te vas a dar cuenta muchas veces cuando te despiertas en la mañana, arrancas el auto y vas a salir del estacionamiento, él sale en modo completamente eléctrico. De hecho, tiene un sonidito afuera, una campanita que es para alertar a las personas que están alrededor, porque cuando estás en modo eléctrico, la verdad es que el auto ni se siente. Y por ejemplo, ahora que me detuve en un semáforo y retomé la marcha, nuevamente voy en modo eléctrico. Ya cuando comienzas a acelerar, que exige un poco más el motor, entra el motor de combustión, pero todo esto lo hace de forma automática. Lo otro es que en este caso, el Edge Hybrid no es híbrido enchufable, así que tampoco te tienes que preocupar por cargar las baterías. Sí, en ese caso podrías tener un poco más de autonomía, pero no es lo que busca Ford. Ford lo que buscaba era hacer un ahorro de consumo de combustible que fuera muy fácil y muy intuitivo para el conductor. Por eso tampoco vas a encontrar, por ejemplo, un modo eléctrico y los modos de manejo están más enfocados en las condiciones de uso que en la misma eficiencia. Tienes un modo eco donde te va a regular un poco más lo que es la entrega de potencia, la respuesta del acelerador, la respuesta de la caja de cambios, pero no mucho más de ahí. Y luego en esta versión vas a tener los modos resbaladizo y senderos, que son modos para tracción fuera del camino, que te van a ayudar a salir del asfalto. Ahora, este no es un auto que esté enfocado en el todoterreno. Creo que nunca ha sido la intención de Ford que este auto vaya por ese camino y para eso tienen un portafolio muy grande de productos, Bronco Sport, Bronco, todos los modelos Raptor. Este es un auto hecho netamente para viajar en carretera, para disfrutar en familia y creo que ese es el punto más fuerte. Es un auto que funciona muy bien para viajes largos.
A mí me ha gustado mucho la respuesta del motor. El motor acelera muy bien. Realmente siendo turbo, no sientes que hay una presencia de lag. Ahí es donde juega el motor eléctrico, entrando a bajas revoluciones, apoyándolo. Y este sistema de transmisión funciona muy bien para eso. Esto es lo que les mencionaba, que es una SVT con engranajes planetarios. Ella lo que hace es que toma la potencia del motor eléctrico y el de combustión y los va uniendo a un eje central para simplificar un poco cómo funciona. Y es mucho más eficiente que una transmisión convencional, por ejemplo. Hay menos pérdida, y lo otro es que no usa bandas ni cadenas como las CVTs tradicionales. Esto usa engranajes, así que también son mucho más longevas. Necesitan mantenimiento normal, cambio de aceite, pero duran mucho más que las CVTs tradicionales que conocemos de correa, que yo sé que para muchos cuando decimos CVT se vuelve una preocupación, pero en el caso de los híbridos ya hay varias marcas que están utilizando este tipo de transmisiones porque combinan esa eficiencia de la CVT pero también con la durabilidad de los engranajes. Este producto se sitúa por encima del Territory, por debajo del Explorer, llenando ese espacio que había en el rango de los $40,000 a $60,000, digamos. Este es un auto que en esta versión, la más equipada, cuesta $49,900. Pero digamos que esa es la franja del segmento que busco ocupar. Y por eso también vamos a ver que el interior tiene un toque más premium de lo que normalmente encontraríamos en un auto de $40,000. No solo en los materiales, sino que la misma sensación en la experiencia del conductor. Por ejemplo, los vidrios tienen una tecnología que se llama Soundscreen, que son vidrios laminados diseñados especialmente para mejorar la insonorización de la cabina. Realmente tú no escuchas nada afuera, ni los otros autos pasando, ni el ruido de las llantas. El motor es casi imperceptible. De hecho, es tan silencioso que lo que más sientes son las ventilaciones del aire acondicionado trasero si lo tienes prendido, porque disimula muy bien los ruidos del entorno. Eso aporta a, nuevamente, esta sensación de comodidad, de lujo que te debe transmitir el auto. Luego tenemos la cabina con materiales de primer nivel. La ergonomía me gusta mucho porque todo está al alcance del conductor. La pantalla digital, la palanca de cambios, la guantera, todo está muy cerca. Todo es muy accesible, muy fácil. Ahora, sí hay cositas que me parecieron extrañas. Por ejemplo, cuando lo comencé a manejar, yo decía, no tiene control de volumen. Y es que el control de volumen, las perillas que tiene adelante la palanca de cambios, desde la posición del conductor está un poco escondida. Entonces, no a simple vista no la encuentras. Igual que las luces de emergencia, las intermitentes. Están visibles, pero se esconden un poco detrás de la palanca de cambios. Esas son cositas que tienes que aprender. Por lo demás, Ford ha hecho que las interfaces sean muy fácil. Toda la interfaz humana con la computadora del auto. Tienen menús que te ayudan a personalizarlo, pero no son demasiados para que no te abrume la cantidad de opciones que tiene el vehículo. Así que en ese sentido también es muy fácil de utilizar. Un interior que está pensado en la funcionalidad, en la comodidad. Esta es la versión de 7 pasajeros con las sillas de capitán. Ahí obviamente vamos a tener un toque más de elegancia, de comodidad por la forma en la que se configuran los asientos traseros, pero recuerden que pueden tener un asiento adicional si buscan la versión de entrada que tiene la butaca completa en la parte de atrás. Ahora, obviamente no todo es perfecto, hay ciertas cositas que no me gustaron, lo que les mencionaba, que hay ciertos botones que parecen estar un poco escondidos. Y lo otro es que dentro del rango de precio y siendo un auto de 5 metros de largo, me sorprende que Ford no le puso cámara 360. Yo creo que sería muy práctico en este auto, especialmente para las personas que no están muy acostumbradas a manejar autos de estas dimensiones. Les hubiera hecho las maniobras de estacionamiento y las maniobras a baja velocidad mucho más fácil, porque sí, es muy grande. No da la impresión por la forma en la que Ford rompe el diseño del lateral, pero por lo demás, cuando comienzas a manejarlo, vas a estacionarle eso, te das cuenta que es un auto bien largo. Entonces, en ese sentido, creo que Ford pudo haber utilizado un sistema de cámaras 360, también sensores alrededor de todo el auto de proximidad para cuando te vas a estacionar. Creo que es la única parte donde realmente Ford me quedó debiendo, porque me hubiera gustado ver eso integrado, especialmente en un auto que te da una interfaz tan tecnológica, porque por lo demás está súper bien equipado, pero no sé, se les pasó ese detalle. Vamos con la seguridad, porque todas las versiones incluyen freno de disco en las 4 ruedas con ABS, BD, asistencia electrónica de frenado, control de estabilidad y sistemas de Ford como el Roll Stability Control y el Advanced Track con control en curvas. A eso le sumamos 6 bolsas de aire y anclajes ISOFIX en los asientos traseros, incluso en las versiones con las sillas tipo capitán y cámara de reversa con sensores de proximidad traseros. Y todas las versiones tienen asistencias a la conducción, como la mitigación de colisiones, control de velocidad adaptativo con detección de distancia, monitor de fatiga del conductor, advertencia y asistencia de salida de carril.
El Edge es una nueva apuesta de Ford, pero que viene bien cimentada en el éxito de productos como el Ford Territory, donde esta marca está aprovechando su capacidad de desarrollo y manufactura en China para crear autos de un gran nivel, gran equipamiento como este, pero manteniendo aún los precios a raya, porque esta Edge cuesta prácticamente lo que costaba la generación anterior, y eso es algo que últimamente no vemos mucho cuando los autos cambian de modelo. Ahora quiero saber qué opinan ustedes de las nuevas Ford Edge. ¿Quieren que llegue a toda Latinoamérica? ¿Creen que va a ser un éxito como lo fue la generación anterior? Y también, si tienen preguntas de este auto, déjenla abajo, que vamos a tratar de responderlos todos, y nos vemos pronto en otra prueba aquí en Octanos.